A continuación, os mostraremos un vídeo donde Saúl, de Red Wolf, nos hablará de algunas de las novedades que se presentaron durante el IWA 2017, y que o bien ya están a la venta o estarán a partir de la primavera-verano de este año. He decidido dejar este vídeo aparte, ya que Saúl lo explica mejor que yo. La información quedaba un poco larga en el otro vídeo, así que lo hemos puesto aquí. Echadle un ojo, que algunos de estos productos, en mi opinión, merecen la pena. ¡Comenzamos! Tenemos aquí la ML36 de Tac Systems, TAG, los rusos. Es un lanzagranadas, ¿vale? Con diferentes tipos de granadas. Tenemos una granada que lanzan al impacto, estallan con pirotecnia y lanzan bolas, otras que lanzan humo, otras que sacan polvo, a estallar, bueno, pues desprende lo que son polvo talco, por llamarlo de una manera, y otras que son las dummies, que son de goma, que son de entrenamiento. Alcance máximo de la ML36 es 150 metros, 150, o sea, hay vídeos que lo demuestran. Abrimos, normal y corriente. Para la ventana extractora, ¿no? Ventana extractora, vemos que tenéis el cañón respirador, ¿vale? Sí, se ve. Metemos aquí lo que es la granada, Ajá. Lo cerramos y disparamos, obviamente apuntando a la distancia. La bombona CO2 está guardada aquí, ¿vale? Bueno, no se ve, pero cuando tenemos aquí la bombona CO2. Hasta que nosotros nos levantamos aquí y la pulsamos, no la pinchamos, con lo cual la bombona CO2 está intacta y no hay pérdida de fuga ni cosas parecidas. Apretamos y ya lo tenemos activo. Calculamos la distancia que queremos disparar, que tenemos los marcados que son realmente funcionales, 50, 75, 100 y 150 metros, y lanzamos. Cada bombona CO2 puede disparar entre 8 a 10 tiros de estas. Pesa nada. Nada. O sea, ¿esto no pesa? Nada. Para que nos hagamos una idea, un tico-tico vacío pesa más que esto. Aquí podemos meter otras dos bombonas de CO2. Si activamos las tres juntas, tenemos entre 24 a 30 tiros antes de tener que recargar, con lo cual no estamos siempre continuamente sacando las bombonas, sacando las bombonas, sacando las bombonas. O simplemente las tiene aquí para guardarlas. Sacamos una de las bombonas y lo ponemos aquí como si fuese un depósito. En modo standalone con ML36, o lo podemos separar, quedarnos simplemente para atarlo debajo de cualquier rail. ¿Qué es esto? Esto es para retirarlo. Retiramos de esta pieza. El redor no te viene, pero sí que te vienen todos estos rises para que le puedas meter cualquier cosa. Ok. Granadas, súper divertidas. Aquí tienes un montón de catálogo con todos los diferentes tipos. ¿Me lo puedo llevar al váter? ¿El catálogo? Sí, por supuesto. Vale. Llévate. Ya. Perfecto. Haz algo. Tienes diferentes tipos de granadas, ¿vale? Que se basan casi todo al final con el mismo sistema. Esta es la que te hace de la marca, o sea, te crea un polvo. Ahí tienes una que es un dummy, que solo hace ruido. Otras que lanzan un montón de bolas hasta 10 metros, R2D. Y después tienes unas que generan humo. En caso de la pirotecnia, que es la más común, explota y sale de manera fragmentada todas las bolas bebés que son de 0,20. La de humo es la siguiente que más se utiliza, pero aquí tienes, exacto, roja explosiva, amarilla es la de paintball y la azul es la de crear. Y después tienes una que no está aquí, que es la de humo, pero bueno, ahí se queda. El vídeo que tuvimos de YouTube de Team en Rusia con tanques, toda la gente que estaba utilizando la artillería era esto, TACs. Tenemos aquí la nueva granada de Airsoft Innovations, ¿vale? Que es la XL Burst o Burst XL. Bueno, es una granada que quiere complementar a la Cyclone. Es una granada sonora en vez de lanzar bolitas. En vez de ser de plástico, estamos hablando de que es de aluminio CNC. Lo que hace es que estalla y hace un ruido de 125 decibelios a 5 metros de distancia. Vale. Más que suficiente para darte por eliminado, ¿verdad? Exacto, pero no te va a dejar los oídos destrozados con las típicas Thunder de CO2. Una de otras grandes ventajas es que es pequeña, es compacta. El mecanismo es muy idéntico a la Cyclone, es decir, tenemos lo que es la parte detonadora, la parte de arriba, donde son los camos y le ponemos el pasador. Una parte que en vez de echar las bolas, lo que vamos a poner es una membrana, ¿vale? De un solo uso. Ponemos la membranita, lo colocamos aquí, volvemos a enroscar y después ya solo nos toca la parte que es echar el CO2, el gas, lo inyectamos. Eso sí, muy importante, solo 1 segundo o 2 segundos. Veremos que la membrana se deformará y tendrá una forma esférica. Quitáis el pasador, lo lanzáis. A nivel de gastos, por cada vez que lanzamos la granada, el coste aproximadamente es entre 40 a 45 céntimos de euro. Sí, vale. Porque las membranas pues son mucho más baratas que una bomba de CO2 y el gas es gas. Y pesada. Vamos a ver, nosotros en Valencia, y supongo que en el resto de campos suele ser algo habitual, siempre jugamos a tirar las granadas por el suelo, a rodarla. En Cataluña tiramos no por encima de la rodilla. No por encima de la rodilla, vale, sí, es algo similar. Pero sé que hay otros puntos de España donde que sí que las tiran por encima de la cabeza. Si esto te da en la cabeza sin casco, te hace un chichón o te puede hacer incluso pupa. Te puede hacer pupa.
pero bueno, esperamos que el sentido común de los jugadores. Vamos a hablar de Wolverine y sus HPAs, sus bloques HPA. Wolverine es una marca americana, el propietario, bueno, es una cosa que siempre nos gusta mencionar, es un ex ingeniero de la NASA de materiales, con lo cual siempre es un precedente para el hecho de saber el material es bueno, ¿vale? Es decir, sabe lo que está hablando muchas veces, y demasiado porque a veces ni le entendemos. Pero bueno, da igual. Wolverine está especializado en crear diferentes bloques de HPA para diferentes perfiles de jugadores. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos aquí el Inferno, ¿vale? Que es un bloque pensado especialmente para gente que se acaba de iniciar en HPA, para gente que no quiere complicarse la vida y tener siempre una buena agrupación, una buena FPS estables, fácil. Es el típico pistón que lleva aquí detrás. En este caso es la corriente. Aquí entra lo que es el aire. Aquí tenemos el conector cuando está la parte eléctrica y se conecta también al gatillo, ¿vale? Y aquí es donde se envía toda la información para ajustar los FPS, la frecuencia de ratio, bueno, FPS no, pero el ratio y el aire de volumen de aire. Y esto es, bueno, pues estamos trabajando con Open y Closed Bolt a la vez. Es un mixto, es un híbrido. Antiguamente era solo de una sola posición y generaba pues una serie de problemas. Pero ahora con el Gen 2, todos esos problemas de incompatibilidades, de hop-up y todo eso ya se ha solucionado. A nivel de título personal te puedo decir que tengo un Gen 2, que es un, bueno, yo lo llamo el cortacésped, porque es una línea blanca de bolas que va a todos los sitios. Joder. El Hydra, que aún no ha salido, el Hydra Gen 2, yo lo llamo el bloque para expertos. Aquí se te permite ajustar un montón de cosas más, pero tienes que saber ajustarlo, porque si no lo ajustas bien no sale la bola, ¿vale? El volumen de aire no funciona y cosas parecidas. El ratio de tiro, ¿vale? O sea, la cadencia. La cadencia, correcto. ¿Vale? Y puedes ajustar el aire cómo entra, o mejor dicho, cómo sale. Es más difícil. A nivel técnico podríamos tendría que realmente estar 10 minutos para explicarlo todo, pero en resumidas cuentas este es el experto y este es para el Nobel o el que no sé qué. El beginner, ¿no? El beginner. Este es el que a mí me encanta, es el Bolt. El Bolt es HPA pensado para cerrojo. Es decir, está para montarse en VSRs. Pues tenemos aquí una VSR con el Bolt System puesto y el equipo Brave, que ya comentaré un poquito más tarde. Que para haceros una idea es meter una bomba en CO2 en vez de una línea de aire. Cerramos aquí, lo tenemos todo enganchado, imaginador, y cargamos. La gracia de esto es que el recorrido de tiro es menor, ¿vale? Es así de suave y se carga. Y ya lo tienes, puedes ajustarlo hasta 650 FPS. La gracia del HPA es que puedes llegar siempre hasta el último FPS que siempre nos encarga. Claro. ¿no? Una pregunta, ¿en algún sitio se puede jugar a más de 600 FPS? 650, nosotros no, pero en Estados Unidos sí. Y el último bloque que tenemos es el Reaper. Es un bloque pensado para DMR, o sea, para tirador selecto. Es un disparo de tiro a tiro y es una tecnología que estamos mezclando el Inferno y el Bolt juntos. El Inferno porque es de AEGs, para tiro continuo, y el Bolt porque es de un solo tiro. Al final Bolt lo que tiene es una válvula de doble vía, que lo que hace es que crea una precámara. Eso hace que todos los tiros sean mucho más estables, porque el aire se queda mucho más estable, más estancado, se reposa y después sale, ¿no? Y son diferentes aspectos, que eso no significa que tú no puedes coger este bloque y ponerlo para un fusil de asalto. Si es un fusil de asalto que te gusta disparar tiro a tiro, funciona. Lo bueno de todo esto es que tú tienes los diferentes bloques y después las diferentes soluciones de cómo entrar el aire, ¿no? Tienes los reguladores que se me olvidado sacar, típico regulador de aire que lo metes con la típica botella de aire, o tienes este encanto que es por CO2. Quitas todo el culata que tengas de tu réplica, tenemos aquí la bomba de CO2, abrimos así de fácil, sacamos la bombona, tardamos un poquito en coger la otra bombona, lo metemos así y aquí volvemos a cerrar. Obviamente costará un poquito al principio porque hay que pincharla, pero una vez que se ha pinchado se expande lo que es el aire y se queda completamente bloqueado. Ya no lo puedes mover tan fácil, o sea, no vas a pedir la tapa hasta que se baje, pierdas todo el gas. Y eso lo notas cuando estás disparando. Son por cada botellita 200 tiros, es decir, 2 mid-caps de sobra. Hostia, está muy bien gestionado el aire. Y aquí tenemos lo que es el regulador para ajustar los FPS. Eso con el Inferno Gen 2 es la combinación que en Estados Unidos más se vende actualmente. Y en breve tendremos el Quake, que lo que se está buscando es un buen recoil, es un blowback, y lo bueno de todo es que al ser de gas puedes hacer el recoil mucho más duro, más rápido. Todas estas son nuevas cosas que van a salir para mayo y junio, que es la cosa que van a salir. Esto y esto.
Es decir, de repente el HPA tiene un montón de soluciones para diferentes personas, para diferentes roles. Menudos juguetitos, ¿eh? Yendo de atrás hacia adelante, mi conclusión es la de estar impaciente por probar la nueva granada Burst de Ice of Innovations, ya que con la Cyclone hemos tenido muy buen resultado. Esta granada simplifica algo más el funcionamiento que su predecesora. Con los sistemas HPA se me ha abierto un nuevo mundo de posibilidades. No soy usuario de réplicas con sistemas Polarstar o HPA, pero sí que es algo que me gustaría tener en un futuro. Sobre todo si sustituyes con una bombona de CO2 el ir pegado a una bombona de oxígeno a la espalda. Y por último, ese lanzagranadas es una locura, ya no solo por su estética, sino por el alcance que ellos aseguran que tiene, aunque cuando me dijeron el precio aproximado, para mí como jugador es inalcanzable. Pues nada, espero que os haya gustado, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.